Hola, en el video anterior vimos cómo podíamos representar cantidades grandes. En este caso vamos a ver cómo podemos representar cantidades pequeñas, porque vamos a utilizar ambos tipos de cantidades grandes y cantidades pequeñas. Esto ya sea para representar la corriente, el voltaje, la resistencia, capacitancia, etcétera. Vimos en el video anterior que estaba el exponente positivo. En este caso vemos que el exponente es negativo. Cuando el exponente es negativo significa que la cantidad es muy pequeña. Por ejemplo, a ver, voy a utilizar un poquito el Paint para explicar algo rápido. Por leyes de los exponentes, si nosotros tenemos cualquier número, tenemos un número X elevado a un exponente negativo, eso es lo mismo que 1 entre ese número, pero con el exponente positivo. Entonces, si tenemos 10 a la menos 1, eso es igual a 1 entre ese número que es 10 elevado al exponente positivo. Es decir, 10 a la menos 1 es lo mismo que 1 entre 10 a la 1. Entonces, y 1 entre 10 a la 1 sabemos que cualquier número elevado al exponente 1 es ese mismo número. 10 a la 1 es 10. Entonces, 1 entre 10 a la 1 es igual a 1 entre 10. ¿Y cuánto es 1 entre 10? Pues es fácil, es la décima parte de 1. Estamos dividiendo el 1 entre 10. ¿Y cuál es la décima parte de 1? Pues es 0.1 y aquí se los puedo comprobar. Es 0.1. Entonces, 10 a la menos 1 equivale a 0.1. Es la décima parte de 1. Ahora, aquí 10 a la menos 2, también por ley de los exponentes. Esto tiene que ver con la ley de los exponentes para los que van comenzando en todo esto. 10 a la menos 2 es lo mismo que 1 entre 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado pues es 100. Entonces, 1 entre 10 al cuadrado es lo mismo que 1 entre 100. ¿Y cuánto es 1 entre 100? Pues es la centésima parte de 1, es dividir 1 entre 100. ¿Y cuánto es 1 entre 100? Pues es 0.01 y aquí lo podemos ver. 1 entre 100 es 0.01. Ahora, 10 a la menos 3 es lo mismo que 1 entre 10 al cubo. Y 10 al cubo sabemos que es 1000. Entonces, porque es 10 por 10 por 10, eso es 1000. Entonces, 1 entre 1000 es dividir 1, es decir, el 1 repartirlo en 1000 partes. Entonces, ¿cuánto es 1 entre 1000? Pues es 0.001. Y así igual 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 y aquí 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 es 1 entre 10 a la 6. Sabemos que 10 a la 6 es 1.000.000, eso lo vimos en el video anterior. Y 1 entre 1.000.000, pues es toda esta cantidad, es una cantidad muy pequeña. Y ustedes dirán, pero esas cantidades son muy pequeñas, pues realmente sí se van a utilizar porque va a ser necesario en algunas ocasiones corrientes. A ver, ¿qué estaba haciendo? 1 entre 2, 3, 4, 5, 6 y nos da esta cantidad. Como les digo, va a haber corrientes muy pequeñas. Por ejemplo, los LEDs necesitan una corriente muy pequeña que es de 20 miliamperios, que es una corriente pequeña. Entonces, aquí podemos ver esta tabla, pero ya es para cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, este prefijo 0.1, sí, 0.01 es centi, 0.001 es mili, es decir, milésimas. Ahorita vamos a ver más a detalle eso. Aquí podemos ver el símbolo. Cuando micro es 10 a la menos 6. Cuando nosotros, por ejemplo, digamos microamperios, microvoltios, microfaradios, etcétera, estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Recordar que, por ejemplo, 10 a la menos 6 ya vemos una cantidad súper pequeña, dividimos 1 entre 1.000.000 y nos dio esta cantidad. Entonces se pueden imaginar lo pequeña que es esa cantidad. Entonces, cuando veamos, este es el símbolo de micro. Micro es para una cantidad muy pequeña. Y 10 a la menos 9 es nano. Nano, y aquí está con lo que lo vamos a representar. Nano, y observen, es una cantidad mucho más pequeña. 0.0 tiene muchos ceros. Y ya 10 a la menos 12 es súper más pequeña, es una cantidad súper pequeña. Que, por ejemplo, picofaradios, se utiliza, pues, bueno, van a ver mucho la cantidad de picofaradios
eh, que es una cantidad súper, súper pequeña. eh, y pues aquí ya vemos cantidades mucho más, muchísimo más pequeñas. Entonces, y si recuerdan, ya estás para cantidades grandes, kilo, que es para cantidades de miles, mega para cantidades de millones, giga para terabit, etcétera. Ahora, en el siguiente video vamos a ver cómo podemos representar esas unidades de medida, ya, por ejemplo, cómo podemos representar el voltaje, la resistencia, etcétera. Nos vemos.